Eh, Estos son mis conflictos de interés. Y entrando en materia, algunas diapositivas conectoras en todos los continentes, en todos los países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Incluso durante la pandemia de COVID en el año 2020-2021, la enfermedad cardiovascular dobló la mortalidad por COVID. Y todos sabemos el boom mediático que significó el COVID. Pero esto es una pandemia permanente y que de pronto nos hemos acostumbrado a tenerla todos los días y por eso no le damos la importancia. ¿Qué es enfermedad coronaria crónica? ¿Qué es síndrome coronario crónico? Y en términos generales, es cualquier paciente que tenga enfermedad coronaria que no esté en el contexto de un síndrome coronario agudo. Incluso el paciente al otro o el mismo día que sale del hospital por un infarto, ya se convierte en un paciente con síndrome coronario crónico. Eso incluye pacientes que revascularizamos quirúrgicamente o percutáneamente por angina estable, pacientes que tengan falla cardíaca de origen isquémico, pacientes que tengan angina de pecho, independiente de sus hallazgos en la coronariografía, pacientes con enfermedad por vasoespasmo o microvascular, y esto es lo más importante. Hay una condición en la cual el médico puede decidir si el paciente tiene síndrome coronario crónico, si no cumple las características previas y que solamente tenga enfermedad coronaria con una prueba de esfuerzo positiva o un TAC de coronarias con enfermedad coronaria significativa o incluso en mi concepto no significativa. ¿Cuál es la prevalencia de esta patología? Aumenta con la edad, es más frecuente en hombres, pero si en este auditorio tenemos personas de 40 a 60 años, tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 15 personas tiene un síndrome coronario crónico. Entre 60 y 79, 1 de 5, y por encima de 80, 1 de 3. Entonces, es algo que nos va a tocar a las personas que incluso nos creemos sanos. ¿Cómo vamos a diagnosticar, estratificar a estos pacientes? Esto es muy importante porque ha cambiado en los últimos años. Y solamente pacientes que tengan síntomas o equivalentes sintomáticos, disnea, podrían ser palpitaciones, síncope o lógicamente angina, pero no debemos estratificar en general a pacientes que no tengan síntomas, porque nos vamos a dar cuenta más adelante con unas diapositivas que la intervención al menos percutánea o quirúrgica en estos pacientes no modifica el riesgo. ¿Con qué los debemos estratificar? Idealmente con PET o perfusión miocárdica con PET o perfusión miocárdica por medicina nuclear o resonancia magnética con estrés o un ecocardiograma estrés con ejercicio o en casos específicos con arteriografía coronaria. ¿Por qué hago énfasis en estas 4 o 5 alternativas? Porque no mencionan el electrocardiograma de estrés, o sea, la prueba de esfuerzo convencional para estratificar a nuestros pacientes. Todos sabemos la sensibilidad tan bajita y la especificidad tan bajita que tiene esta prueba, entonces por eso no la podemos pedir de rutina, al menos para detectar enfermedad coronaria. Podemos pedirla para otras cosas, simular arritmias, detección de clase funcional o mirar respuesta en pacientes con otras patologías, pero no para detección de isquemia. ¿Qué hacemos con esos pacientes a los que les encontramos enfermedad coronaria? Entonces, hasta hace unos años, a todo lo que veíamos medio tapado, le poníamos un stent o lo mandábamos a operar. Y mucha evidencia en los últimos años ha demostrado que poner stent o revascularizar quirúrgicamente a los pacientes comparado que un tratamiento médico agresivo no disminuye los eventos cardiovasculares, excepto claramente en algunas circunstancias especiales en las que queramos mejorar sobrevida
disminuir eventos y claramente, como todo, mejorar los síntomas. ¿Cuáles son esas 3 o 4 patologías en las que siempre debemos revascularizar a los pacientes? Pacientes que tengan angina refractaria al tratamiento médico. Acá, independiente de la anatomía, debemos en lesiones susceptibles revascularizarlas médicamente o quirúrgicamente. En enfermedad del tronco por encima del 50%, entonces síntomas, enfermedad de tronco por encima del 50%, y enfermedad de 2 o 3 vasos, sobre todo si el paciente tiene fracción de eyección por debajo de 50%. Miren que muchísimos escenarios clínicos de la práctica diaria se salen de estas 3 o 4 indicaciones. No quiere decir que no las vamos a hacer, pero no las vamos a hacer de entrada y hay que discutirlas muy juiciosamente con un heart team. En cuanto a agregación plaquetaria, podríamos hablar de un simposio solamente de agregación plaquetaria. Francisco nos habló qué hacer los primeros 12 meses en generar terapia combinada por 12 meses a todos los pacientes después de un infarto, pero después de los 12 meses, en general, solamente agregación plaquetaria simple y algunos casos especiales doble antiagregación. Como los dije, esto los dejo para que consulta porque podríamos demorarnos unos 5 o 10 minutos definiendo todos los escenarios clínicos. Antiagregación plaquetaria dual o antitrombóticos dual en pacientes que ya hayan pasado el tiempo recomendado de antiagregación plaquetaria dual. Es importante que solamente lo vamos a ofrecer a pacientes de alto riesgo isquémico o de moderado riesgo isquémico y que obligatoriamente tengan bajo riesgo de sangrado. Pacientes con riesgo moderado o alto de sangrado nunca se van a beneficiar de antiagregación dual por más de 12 meses del primer año del infarto agudo de miocardio. Es importante tener en cuenta que la angina de pecho no solamente es causada por obstrucción, entonces no solamente se va a mejorar con revascularización. Es importante que tengamos en cuenta que puede haber vasoespasmo, enfermedad microvascular, puentes musculares, problemas endoteliales que pueden también causar angina. Y yo creo que lo importante de esta evolución es que detectemos a estos pacientes con test de fisiología coronaria, ya sea con IBUS, con tomografía de coherencia óptica, con test de fisiología hemodinámica o test con acetilcolina, y con esto estratificar a los pacientes a ver quiénes tienen enfermedad por vasoespasmo o enfermedad microvascular y darles terapia específica. No podemos darle terapia con medicamentos que actúen metabólicamente a pacientes que estén haciendo vasoespasmo o por el contrario. Entonces, para llegar a la causa final de la etiología de los síntomas de los pacientes, deberíamos hacer test de función coronaria. Normalmente estos pacientes no mejoran con un antianginoso. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cuando tengamos un paciente con angina, normalmente se van a necesitar 2 o 3 medicamentos para manejarla porque muchas veces uno es refractario. Y en este diamante se presentan todas las posibles combinaciones de medicamentos antianginosos. Ya entrando en materia en cuanto al tratamiento a largo plazo, las recomendaciones nutricionales, como lo dijo el doctor Mann, no son negociables, van para absolutamente todos los pacientes. Una dieta alta en frutas, en vegetales, baja en carnes rojas, alta en carnes blancas, disminuir grasas saturadas, aumentar consumo de grasas poliinsaturadas. Esto no es negociable en pacientes con enfermedad coronaria crónica. El manejo de peso con ejercicio, con estilos de vida saludable, con dieta, ya incluye medicamentos como semaglutide, análogos del GLP-1, aprobados para el manejo de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad, principalmente obesidad. Y en casos refractarios a estas medidas, ya está aprobado utilizar cirugías o procedimientos. La salud mental es indispensable en estos pacientes. Epidemiológicamente, la depresión
se asocia con más eventos cardiovasculares. Y estadísticamente, el optimismo y la resolución de todos los problemas mentales se asocia con mejores desenlaces cardiovasculares. Esta escala, este score de Levine, nos ayuda a rápidamente en el consultorio en el hospital definir qué pacientes podrían tener una intervención para su salud mental. Suspensión de tabaquismo, como a absolutamente todos los pacientes, con recomendaciones, o podríamos utilizar medicamentos como bereneciclina, bupropión o parches de nicotina, están aprobados para el uso y para la suspensión del tabaquismo. Y en cuanto a cigarrillo electrónico, aunque los neumólogos y muchas sociedades científicas eh, están en contra en cualquier utilización, al menos AHA y ACC los ponen como una posible alternativa para suspender el tabaquismo normal, pero esto pues crea muchísimo debate y al menos desde el punto de vista de la Fundación Santa Fe de Bogotá, no está aprobado o no está recomendado el uso de cigarrillos electrónicos o vapeo para suspender el tabaquismo, pero les tengo que mostrar lo que muestra AHA. En cuanto a consumo de alcohol, los pacientes que les gusta tomar máximo 1 o 2 copas, si son hombres o mujeres, y ya no se recomienda el consumo de alcohol, como lo hacíamos hace unos años, para disminuir riesgo cardiovascular. Entonces, el paciente que nos tomaba, a veces le decíamos, tómese 1 copa de vino todos los días porque eso podría disminuir su riesgo cardiovascular. Ya eso no está como una recomendación. El paciente que no quiere tomar o no le gusta tomar o no está acostumbrado, no necesariamente tiene que tomar para disminuir su riesgo cardiovascular. Absolutamente todos los pacientes, de acuerdo a su fenotipo, rehabilitación cardíaca o ejercicio, eh, esa rehabilitación cardíaca puede ser presencial. Históricamente la hemos hecho presencial, pero ya está probada y estudiada que la rehabilitación cardíaca virtual puede incluir muchísima más población y es igual de segura incluso en pacientes de alto riesgo de eventos cardiovasculares. Si el paciente puede hacer ejercicio por sus propios medios, de moderada o alta intensidad, 75 a 150 minutos a la semana, y si es de intensidad baja o moderada, entre 150 a 300 minutos a la semana. ¿Qué es moderada intensidad? Que se maneje con una frecuencia cardíaca entre 65 y 75% de la máxima, y alta intensidad entre 75 y 95 de su frecuencia cardíaca máxima. Esto es difícil de cumplir, pero cada vez hay que pensarlo más, sobre todo en las etapas iniciales de la vida, y es donde queremos que nuestros hijos crezcan. Y ciudades muy contaminadas, con mucho ruido, con mucha contaminación visual, está recomendado que se deben evitar para disminuir el riesgo cardiovascular. Entrando a medicamentos rápidamente, como dijo Raúl, estos pacientes son de riesgo muy alto o incluso pueden ser pacientes de riesgo extremo. Entonces, los pacientes de muy alto riesgo, la meta LDL debe ser por debajo de 55. O los pacientes con riesgo extremo o que han tenido más de 2 eventos en 2 años, deben tener un LDL por debajo de 40. ¿Cómo llegamos a estas metas? Estatinas de alta intensidad, si no mejoran, ezetimibe rápidamente, y si no llegan a metas, inhibidores de PCSK. Incluso ya hay posibilidad de utilizar ácidos grasos omega 3 purificados en pacientes de muy alto riesgo. Esta terapia disminuyó eventos cardiovasculares independiente de las metas de triglicéridos o LDL que tenga el paciente, pero deben ser presentaciones específicas de omega 3 purificados. No es cualquier omega 3 que se consuma, que se encuentre en Locatel o en cualquier farmacia, y deben ser dosis altas de 4 gramos al día más o menos. Incluso la evidencia, como dijo ahorita Raúl, va a que manejemos esto como los pacientes hipertensos o los pacientes con falla cardíaca que necesitan 3 o 4 medicamentos. Y entre más temprano lleguemos a metas con ezetimibe, lo digo ezetimibe porque obviamente estamos hablando de estatinas de alta intensidad, o incluso en pacientes de muy alto riesgo, desde el principio con inhibidores de PCSK9,
pues eso podría disminuir eventos cardiovasculares. Una diapositiva para recordar lo que claramente nos dijo el doctor Malm: los pacientes en el consultorio hipertensos deben tener por debajo de 130/80 en general de tensión arterial. Y hago énfasis en 80, porque para el diagnóstico de hipertensión en el consultorio tenemos 140/90, pero para que el paciente esté controlado en el consultorio, por debajo de 130/80 de diastólica. Si el paciente es diabético, todos conocemos el tsunami de información con antidiabéticos, principalmente análogos del GLP-1 e inhibidores del cotransportador. Todos sabemos que disminuyen el riesgo cardiovascular estas dos moléculas comparado con otras moléculas que solamente disminuyen hemoglobina glicosilada y que, dándoles mucho beneficio, tienen efecto neutro en mortalidad cardiovascular. Y ya no es aceptable que un paciente de riesgo muy alto o un paciente de alto riesgo no esté con al menos alguna de estas dos moléculas: dapaglifosina, empaglifosina como inhibidores del cotransportador, o semaglutide, liraglutide como un análogo del GLP-1. Incluso en pacientes que de pronto no llegan a metas de hemoglobina glicosilada con un medicamento, la combinación de los dos medicamentos es una alternativa muy atractiva por encima de otras moléculas que históricamente han sido más formuladas. Esto es bien importante porque lo podemos aplicar todos hoy en nuestra práctica clínica, independiente que seamos cardiólogos, médicos generales, médicos familiares o internistas, y es el uso de betabloqueadores en pacientes con síndrome coronario crónico. Miren el espectro de beneficio de estos pacientes. En pacientes con fracción de eyección baja, pues no hay duda que se deben utilizar, y mañana el doctor Eric Velázquez nos va a hablar de esto. En pacientes con fracción de eyección borderline podría ser una alternativa, pero miren que en pacientes con fracción de eyección por encima de 50% no son una alternativa y pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, todos esos pacientes que han tenido un infarto mucho tiempo atrás y que todavía están con betabloqueadores y que de pronto no los utilizamos para hipertensión o claramente para angina o para arritmias cardíacas, deberíamos suspenderlos, porque como les dije, están asociados con un mayor número de eventos cardiovasculares, y la recomendación es no suspenderlos abruptamente, sino descontinuarlos lentamente, porque puede haber un rebote del sistema adrenérgico. Con canalicumab se creó una hipótesis muy importante, y es el efecto antiinflamatorio que tiene la placa aterosclerótica. Y con un medicamento muchísimo más barato como colchicina se ha demostrado que hay una disminución importante de eventos cardiovasculares. Por eso lo deberíamos ofrecer en alguna población de pacientes a una dosis de 0.5 miligramos una vez al día, sobre todo en pacientes que tengan un segundo evento cardiovascular y que tengan factores de riesgo controlados, y que de pronto no nos expliquemos qué fue lo que pasó como causante o disparador del evento cardiovascular. Vacunación absolutamente para todos los pacientes, con COVID claramente, con influenza, con neumococo. Miren que esta terapia, comparado con no vacunar a los pacientes, se asocia con una disminución de eventos cardiovasculares más o menos del 20%. Entonces, vacunación por influenza todos los años a nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a seguir a los pacientes? Clínicamente, con LDL, con hemoglobina glicosilada, con peso, con cifras de tensión arterial, con ejercicio, con porcentaje de suspensión con tabaquismo. Miren que no está recomendado hacer pruebas de detección de isquemia a pacientes después de un evento cardiovascular que no tengan síntomas o que sospechemos algo que pueda estar pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces de estos pacientes terminan en cateterismo cardíaco, y ya sabemos que la revascularización de vasos que no estén causando síntomas y que al menos no sean enfermedad de tronco de 3 vasos o con fracción de eyección disminuida, no se ha asociado con disminución de los desenlaces cardiovasculares. Entonces,
el tamizaje y el control con pruebas de detección de isquemia para diagnóstico, para seguimiento, pues está prácticamente mandado a recoger. Y lo más importante que aplica, pues no solamente para la cardiología, sino para nuestras vidas, es que debemos diferenciar lo que podemos cambiar para ponerle todo el esfuerzo a esto. También diferenciar lo que no podemos cambiar porque no podemos perder fuerza y energía en esto. Y lo más importante es diferenciarla, encontrar la diferencia entre las dos. Muchísimas gracias a todos.